En este video de biología del tronco nos vamos a dedicar al estudio de los músculos del grupo posterior, es decir, lo que también se llaman músculos del dorso o músculos de la región cérvico-dorso-lumbar en sus distintos planos. Y vamos a comenzar entonces con los músculos del plano más superficial, que como nosotros vemos acá los vamos a llamar músculos extrínsecos, ya que estos músculos van a estar inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Cuando veamos en la parte de neuroanatomía vamos a ver que los pares raquídeos, los nervios raquídeos, van a tener ramas anteriores y ramas posteriores. En el caso de estos músculos extrínsecos están inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Entre estos músculos extrínsecos, que van a, como dice arriba, son los músculos del tronco grupo posterior plano superficial, es decir, son los músculos de la región del dorso y que son los que se encuentran debajo de la piel, es decir, son los músculos más superficiales. Dentro de estos músculos vamos a tener el músculo trapecio, ustedes lo ven ahí de color más rojo, el dorsal ancho, que lo ven acá de un tono amarillo, este en celeste, que son el músculo romboides, y este que está en color verdecito, que es el elevador de la escápula. Entonces estos van a ser los 4 músculos que vamos a considerar en este grupo, en este plano superficial, llamados también músculos extrínsecos, y que van a estar, como les digo, todos inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Bien, entonces ese es esquemáticamente, aquí los tenemos nuevamente, a estos músculos que mencionamos recién. Este es el trapecio, músculo trapecio, este es el dorsal ancho, y cuando ustedes levantan trapecio y dorsal ancho, alcanzan a ver, bueno, en este caso está seccionado el romboides, y acá tienen el elevador de la escápula. Es decir, esos serían los músculos dentro de estos músculos extrínsecos. Bien, comenzamos entonces la descripción con el músculo trapecio. El músculo trapecio es el más superficial, está inmediatamente debajo de la piel, y este músculo se va a fijar en lo que es la protuberancia occipital externa, la línea curva occipital superior, el ligamento nucal o ligamento cervical posterior, que era el epiespinoso, si ustedes recuerdan, y que iba desde las apófisis espinosa de las 7 vértebras cervicales y de las 11 o 12 vértebras torácicas. Es decir, esta es toda la línea de inserción del músculo trapecio. Entonces, la línea curva occipital superior, la protuberancia occipital, el ligamento nucal o epiespinoso, que iba por las apófisis espinosas de las 7 vértebras cervicales y de las 11 o 12 vértebras torácicas. De toda esa línea de inserción medial, las fibras musculares se van a ir a dirigir a una inserción externa, lateral, que tiene una forma de cóncava, o sea, de una línea de inserción que es cóncava, de concavidad justamente interna, y que va a estar dada por sus inserciones en el tercio externo de lo que es el borde posterior de la clavícula, tercio externo del borde posterior de la clavícula, el acromión de la escápula y el labio superior del borde posterior de la espina de la escápula. Entonces esa es toda esa inserción que les digo, que aquí ustedes la pueden ver, que hace esta forma de curva de concavidad interna, ¿no? Entonces, repetimos, el tercio externo del borde posterior, esta acá es la clavícula, entonces tercio externo del borde posterior de la clavícula, el acromión de la escápula, y luego el labio superior del borde posterior de la espina de la escápula. Esa es toda la línea de inserción del músculo trapecio. Y la línea y la inserción medial ya la habíamos dicho. Entonces, esas serían todo lo que es la línea de inserción. ¿Quién inerva, cuál es la función de este músculo? Es la de elevar, cuando él toma, su función más importante es cuando él toma punto fijo en su inserción medial, va a producir la elevación del hombro. La elevación del hombro. Bien, seguimos con el otro de los músculos de este plano superficial, que es el músculo dorsal ancho, que ustedes también lo van a ver como latissimus dorsalis, si en latín es el músculo dorsal ancho. Como ustedes ven, se encuentra también en el mismo plano que el trapecio, pero va a cerrar todo por detrás y por debajo lo que es la parte posterior de los músculos del tronco. Este músculo dorsal ancho, en su inserción medial, se va a dar en las apófisis espinosas de las 6 a 7 últimas vértebras torácicas,
va a ocupar las apófisis espinosa de todas las vértebras lumbares, la cresta sacra, luego se va a ir al tercio posterior, a la parte posterior de la cresta ilíaca, en el labio externo de la cresta ilíaca, y de ahí también va a tomar inserción en lo que es la cara externa de las 4 últimas costillas. También va a ser una inserción en el ángulo inferior de la escápula, es decir, que tiene una gran cantidad de, la línea de inserción es muy grande, y de toda esa línea de inserción va a ir a terminar justamente en lo que es la corredera bicipital o canal intertubercular, en lo que es el labio interno. Labio interno. Algunos también dicen en lo que es el fondo de la corredera, ¿no? Bicipital o canal intertubercular del húmero. Entonces, repetimos, el músculo dorsal ancho, que es un músculo superficial, se encuentra debajo de la piel, en la parte inferior, cierra toda la parte media inferior de la parte posterior del dorso del tronco. Es un músculo que se va a fijar entonces en las apófisis espinosas de las 6 o 7 últimas vértebras torácicas, en las 5 vértebras lumbares, en la cresta sacra. Luego se va a ir hacia afuera, va a ir al labio externo de la cresta ilíaca, y luego va a ir también a la cara externa de las 4 últimas costillas y en el ángulo inferior de la escápula. De toda esa línea de inserción termina, como les digo, en el surco intertubercular del húmero o corredera bicipital, en lo que es el labio interno o el fondo de la corredera. ¿Qué función tiene este músculo dorsal ancho? Es aductor, tiene una función aductora, lleva justamente el brazo hacia la línea media, es aductor, y también es muy importante cuando el cuerpo quiere trepar, o sea, en la acción de trepar levanta todo el peso del cuerpo. También está dentro de los músculos inspiradores accesorios. Si ustedes repasan el video de los músculos respiratorios, vamos a ver que el dorsal ancho estaba también entre los músculos accesorios, de los respiradores accesorios. Bien, acá tenemos otra imagen esquemática del latissimus dorsalis o dorsal, en donde tenemos toda la línea medial, la cresta ilíaca, las últimas costillas, la espina de la escápula, de ahí todo terminando a el surco intertubercular o corredera bicipital del húmero. Y en la imagen que tienen en la derecha, lo que tenemos es la vista anterior, cuando él llega al labio interno, o fondo, algunos dicen, del surco intertubercular. Este es el surco intertubercular del húmero o corredera bicipital, y tiene un labio externo, un intersticio y un labio interno. Entonces, en el labio interno, ahí termina por un tendón todo lo que es el músculo dorsal ancho o latissimus dorsalis. Bien, otro de los músculos que habíamos dicho entre los extrínsecos estaban los romboides. El músculo romboides. Para algunos autores es uno solo, es el músculo romboides directamente, y para otros consideran que presenta 2 porciones, una porción superior que es el romboides menor y una porción inferior que es el romboides mayor. Este músculo se va a encontrar en un plano que está por debajo del trapecio y del dorsal. Está en un plano que está por debajo, hay que levantar estos músculos justamente para poder observarlos, y va a estar ocupando el espacio que está comprendido entre las apófisis espinosas de la columna vertebral y el borde interno o borde espinal o borde vertebral de la escápula. En ese espacio, que es de unos 3 a 5 entre 4 y 5 centímetros aproximadamente, está ubicado este músculo romboides o músculo romboides mayor y romboides menor. ¿Dónde se va a fijar entonces? Se va a fijar en las apófisis espinosas, es un músculo que pertenece a la porción cervical baja y luego la porción torácica, ¿no? Bueno, va a fijarse en las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y de las 5 primeras vértebras torácicas aproximadamente. Esa es la inserción, digamos, medial, y de ahí las fibras se van a dirigir oblicuamente hacia abajo y afuera para ir a terminar en el borde espinal, en el borde espinal o vertebral o borde interno de la escápula, pero por debajo de la espina, por debajo de la espina. Es decir, ustedes tienen esto que es la escápula, tiene una saliencia ósea que se llama espina, la espina de la escápula. Entonces toda esta inserción se hace de la espina de la escápula para abajo hasta el ángulo inferior de la escápula. ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué función tiene este músculo romboides? Hace vascular, le imprime un movimiento de báscula a el hombro.
un movimiento de báscula, es decir, él toma punto fijo en la columna, él toma punto fijo aquí en la columna y lleva el ángulo inferior hacia la línea media, a la vez que el ángulo externo de la escápula lo desciende. Entonces se desciende el externo y el ángulo inferior lo lleva hacia la columna. Esa es la función de músculos romboides, que como les digo, algunos consideran uno solo, o también algunos ponen el romboides menor y el romboides mayor. El otro de los músculos dentro de los extrínsecos de esto de la región del dorso es el músculo elevador de la escápula, que antiguamente se llamaba angular del omóplato, el angular del omóplato, que ahora se llama elevador de la escápula. Este es un músculo más delicado, es un músculo más pequeño si se quiere, que como ustedes ven está en relación a lo que es la región cervical. Este músculo se va a fijar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversa de las 5 primeras vértebras cervicales. 5 primeras vértebras cervicales. Entonces ahí van en el tubérculo posterior. Ustedes recuerdan que las apófisis transversas de las vértebras cervicales tenían un vértice bifurcado, dos tubérculos anterior y posterior. Entonces te va en los tubérculos posteriores de las 5 primeras vértebras cervicales, de las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras cervicales. De ahí las fibras musculares se dirigen oblicuamente, como ven, hacia abajo y hacia afuera, y van a ir a terminar en el borde espinal de la escápula, o borde interno de la escápula, pero por encima de la espina, por encima, porque por debajo venía todo lo que era el romboides, y en el ángulo también superinterno de la escápula. Por eso dice elevado, antes llamaba angular del omóplato, porque venía al ángulo superoexterno de la escápula. Pero también tiene fibras que vienen al borde espinal o borde vertebral de la escápula, pero siempre por arriba de lo que es la espina. Esta es la espina de la escápula, entonces por arriba de la espina ahí viene el angular. Por debajo de la espina recuerden que venía el romboide. ¿Qué función tiene este músculo? Bueno, este músculo también lleva hacia arriba, lo que es y hacia arriba, o sea, él toma punto fijo acá en la columna y lleva hacia arriba y hacia adentro lo que es el ángulo superior, el ángulo superior de la escápula. Bien, dentro de este grupo de músculos de miología del tronco, de la región posterior, como les pongo arriba, del plano intermedio, tenemos lo que es el plano de los músculos serratos, de los músculos serratos, los serratos menores, los serratos posteriores. Entonces, en este grupo tenemos dos músculos serratos, que son estos que ustedes ven aquí, que son el serrato póstero superior y los serratos póstero inferiores. Entonces, los pósteros superiores y los póstero inferiores están dentro de un plano intermedio. El plano que vimos recién, del trapecio, el dorsal ancho, los romboides y el elevador de la escápula, era el plano superficial. Este es el plano intermedio, representado entonces por los músculos serratos. ¿Cuántos? Dos. Los músculos o dos grupos, mejor dicho, lo que es los serratos superiores y los serratos inferiores, o también llamados serratos menores, pósteros superiores y pósteros inferiores. El póstero superior, como ustedes ven, aquí se va a fijar en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 3 primeras vértebras torácicas. Entonces, espinosa de la séptima cervical y de las 3 primeras torácicas, de ahí las fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia afuera y van a terminar en el borde superior y cara externa de las costillas 2, 3, 4 y 5 aproximadamente. Entonces, borde superior y cara externa de las costillas 2, 3, 4 y 5. ¿Qué función tiene este serrato menor póstero superior? Va a producir, se va a tomar como punto fijo, si toma punto fijo acá en la columna, va a producir la elevación de las costillas, por lo tanto es un músculo inspirador accesorio. Entonces, músculo inspirador accesorio, serrato menor póstero superior. Bien, el otro de los serratos era el serrato menor póstero inferior. Este, como ustedes ven, va a ir también desde las apófisis espinosas, pero de la 11ª y 12ª, 11ª y 12ª vértebras torácicas y de la primera y segunda vértebras lumbares. Entonces, 11ª y 12ª vértebras torácicas, primera y segunda vértebras lumbares, en sus apófisis espinosas. De ahí las fibras se van a dirigir oblicuamente hacia afuera también, pero hacia arriba, y van a ir a terminar en el borde inferior y la cara externa de las 4 últimas costillas.
borde inferior y cara externa, de las 4 últimas costillas. ¿Qué función va a tener o van a tener estos serratos menores posterior-inferiores? Van a llevar hacia afuera las costillas, por lo tanto van a ensanchar la base del tórax. Aumentan el diámetro transverso de la caja torácica, por lo tanto son inspiradores también, pero inspiradores accesorios. Recuerden que estos son inspiradores, pero inspiradores accesorios. Entonces este es el plano intermedio. La región posterior de los músculos del tronco, en este caso el plano intermedio, que está representado por los músculos serratos. Y por último tenemos en esta región posterior, los de la región cérvico-dorso-lumbar, tenemos el plano profundo. El plano profundo son los llamados músculos espinales. Plano profundo, los músculos espinales, que son los que están bien en relación a la columna, no a la espina, o sea, lo que es la columna vertebral. Y ahí habitualmente se los divide en 3 grupos, que es un grupo posterior, que son los músculos ubicados en los canales paravertebrales. Esos canales, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Cuando vimos columna, los canales, donde estaban los músculos de los canales vertebrales, que habíamos dicho que estaba representado por las apófisis espinosas de las láminas y las apófisis transversas de las vértebras. Ahí se formaba un canal a lo largo de toda la columna que era ocupado por los músculos justamente de los canales vertebrales. Entonces el grupo posterior representado por los músculos ubicados en los canales paravertebrales, el grupo medio que son los músculos ubicados en el plano de las apófisis transversas de las vértebras torácicas y lumbares, y el grupo anterior que es el que está situado por delante del grupo medio, es decir, por delante de lo que es las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Esos serían los 3 grupos, del plano profundo de los músculos del tronco región posterior. Estos músculos nosotros lo vamos, así como habíamos dicho que los extrínsecos estaban inervados por las ramas anteriores de los nervios raquídeos, acá vamos a decir que estos músculos del plano profundo son los músculos llamados intrínsecos. Y los intrínsecos van a estar inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Los vamos a dividir en grupos que nosotros aquí los vamos a ir mencionando, los vamos a mencionar nada más a la manera para que tengan una idea. Este grupo de los músculos espinales, o sea del plano profundo, nosotros no los vamos a describir en detalle, solamente vamos a mencionar qué músculos integran cada uno de estos grupos. Entonces, el primero de estos grupos es el llamado grupo de los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, y ahí tenemos estos 2 músculos que son el esplenio capitis o esplenio de la cabeza y el esplenio coli, que es el esplenio del cuello. En el segundo grupo tenemos los extensores y rotadores de la columna, extensores y rotadores de la columna, que van a estar representados o van a estar subdivididos en 3 grupos a su vez, que es el grupo de los músculos erectores de la columna vertebral, que son el espinoso, el longísimo y el iliocostal, los transverso espinosos, que son los semiespinosos, los multífidos, los rotadores largos y cortos, y por último los músculos segmentarios, que comprenden a los intertransversos, el transverso costal y el interespinoso. El transverso costal nosotros ya lo habíamos visto en los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, ese sería el grupo de los músculos, digamos, el segundo grupo, que son los extensores y rotadores, que pertenecen al plano profundo. Y el tercero de estos grupos, que también está dentro de este plano profundo, que inerva por las ramas posteriores, es el grupo de los músculos suboccipitales, es decir, los que están solamente en la parte superior. Son los músculos suboccipitales, que ahí tenemos 4 músculos que son el recto posterior mayor, el recto posterior menor de la cabeza y los 2 oblicuos, el oblicuo mayor o oblicuo inferior de la cabeza y el oblicuo menor o oblicuo superior de la cabeza. Bien, esta imagen que les pongo aquí es porque ahí sí vamos a estudiar un poquito más en detalle este elemento, que es un triángulo, que es el triángulo suboccipital. Ustedes también lo van a ver como triángulo de Tillaux, creo que aquí lo tenemos escrito, triángulo de Tillaux, lo pueden ver de esa forma, o triángulo suboccipital. Este triángulo de Tillaux o triángulo suboccipital va a estar, es una figura obviamente triangular, que
que va a estar formada por el límite súpero externo, va a estar representado por el músculo oblicuo menor, el súpero externo. El súpero externo va a estar limitado por el músculo oblicuo menor de la cabeza, el ínfero externo por el oblicuo mayor y el límite interno va a estar representado por el recto mayor de la cabeza. Entonces, recto mayor, el interno, el ínfero externo por el músculo oblicuo mayor y el súpero externo por el músculo oblicuo menor. Entonces, son los límites de este triángulo suboccipital que se llama triángulo de Tillaux también, y que está formado justamente por los músculos de este plano profundo suboccipitales, de los músculos de este grupo que es el suboccipitaal. ¿Por qué lo hacemos ver? Porque ahí vamos a encontrar una serie de elementos, acá lo tenemos, que van a ser algunos nervios, como es el primer nervio cervical, el primer nervio cervical, que es el nervio de François Franck, se llama también, ustedes ese nombre ya lo deben recordar, y también el segundo nervio cervical, la rama posterior, que es el nervio de Arnold. Entonces el nervio de François Franck y el nervio de Arnold, que son el primer par cervical y el del segundo par, la rama posterior. Bien, y después en profundidad, nosotros en profundidad vamos a ver la arteria vertebral y la vena vertebral. La arteria vertebral, recuerden que es la arteria que venía ascendiendo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, desde la sexta hasta llegar al atlas, pasaba por el borde superior del arco posterior del atlas y luego ingresaba por el foramen magno, ahí la tienen de nuevo, por el foramen magno, ingresando al interior del cráneo para unirse a la homolateral y formarles a la contralateral, para formar la arteria basilar o tronco basilar. Entonces, nosotros si queremos encontrar a esta arteria, la arteria vertebral, la encontramos en el fondo de este triángulo de Tillaux o triángulo suboccipital, que como les decía estaba limitado, el límite por el recto posterior, el recto mayor, por el oblicuo mayor, el límite inferior externo y el súper externo por el oblicuo menor de la cabeza. Bien, ahí lo tenemos de nuevo, triángulo de Tillaux, recto mayor, oblicuo, el ínfero externo, el oblicuo mayor, y el súper externo por el oblicuo menor. Bien, y nos quedan ahora los músculos de la región del dorso, lo que es la región media anterior, que corresponde a lo que también conocemos como músculos de la región lumboilíaca. Músculos de la región lumboilíaca. Entonces ustedes acá tienen un corte transversal a nivel de L3, ahí vemos la columna con los músculos del plano profundo, lo que eran los músculos todo de espinales, y ustedes ven que vamos a referirnos a algunos músculos que son los de la región media, región anterior, y que forman en conjunto los músculos de la región lumboilíaca, ¿no? Uno de los músculos que vamos a estudiar en este grupo es el cuadrado lumbar. Este músculo cuadrado, el músculo cuadrado lumbar, es un músculo que se va a fijar en el tercio posterior de la cresta ilíaca, ahí tienen la cresta ilíaca, y se va a fijar en el tercio posterior de la cresta ilíaca en el labio interno. Y también lo va a hacer en el borde inferior de la 12ª costilla. Entonces, cresta ilíaca en lo que es el labio interno, en el tercio posterior, y luego en lo que es el borde inferior de la 12ª costilla. Va a tener un primer plano que va a ir desde las apófisis transversas de las 4 primeras lumbares y un segundo plano que va desde las apófisis transversas de las 3 últimas vértebras lumbares. Este músculo cuadrado lumbar presenta 3 fascículos, un fascículo que se llama ilio costal, el ilio costal, tiene otro que se llama ilio transverso y tiene otro que se llama costo transverso. Entonces tiene un fascículo costo transverso, un ilio costal y un ilio transverso. Son los 3 fascículos que presenta este músculo cuadrado lumbar. ¿Qué función va a tener este músculo? Bueno, va a participar en los movimientos expiratorios accesorios. Va a descender costillas, por lo tanto va a actuar como un músculo expiratorio accesorio, fundamentalmente descendiendo la 12ª costilla, ¿no? Y también puede elevar, cuando se contrae y toma punto fijo a nivel vertebral, elevar la hemipelvis del lado donde se produce la contracción, obviamente, ¿no?
Entonces se contrae este, eleva la hemipelvis. Entonces elevador de la hemipelvis del lado donde se produce la contracción, y si toma punto fijo en la pelvis va a descender la 12ª costilla, por lo tanto espirador accesorio. Entonces recordemos que este es el cuadrado lumbar, que presenta, como les digo, 3 fascículos: el ilio costal, el ilio transverso y el costo transverso. Y en la cresta ilíaca va a tomar inserción en el labio posterior, en el labio interno del tercio posterior de la cresta ilíaca. Bien, acá tenemos otra imagen para que veamos el cuadrado lumbar. Esta en la vista anterior, ahí tenemos lo que es la cresta ilíaca, el tercio posterior, labio interno, y de ahí se va a la 12ª costilla, ¿no? Y también toma inserción en las vértebras, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Ahí tenemos las dos porciones, la porción superficial y la porción más profunda. Bien, cuadrado lumbar. El otro de los músculos de la región lumboilíaca que nosotros vamos a estudiar es el músculo psoas. Músculo psoas, también llamado psoas ilíaco, como acá dice la imagen, ahí tienen el músculo psoas ilíaco, que va a estar formado en realidad por la unión de dos músculos que terminan en una única porción distal, ¿no? Estos dos músculos son el psoas mayor, el psoas mayor hacia arriba, y luego el músculo ilíaco. Por eso algunos ya hablan del músculo psoas ilíaco, la unión del psoas con el músculo ilíaco. Nosotros vamos a ver entonces, y también hay inconstantes, porque ya les voy mostrando acá en la imagen, uno más chiquito que está por dentro del psoas mayor, que se llama psoas menor. Entonces tenemos el psoas mayor, el psoas menor y el ilíaco. Y si tomamos el psoas y el ilíaco, hablamos del músculo psoas ilíaco. Bien, comenzamos entonces con el músculo psoas o psoas ilíaco, y vamos a ver de que la porción psoas, digamos, entonces se va a fijar en la cara anterior y borde inferior de la 12ª costilla, ahí estamos con la 12ª costilla, y las apófisis costiformes de las 4 primeras vértebras lumbares, y obviamente de los discos intervertebrales también que separan estas primeras 4 vértebras lumbares. Entonces son las inserciones del músculo psoas. Entonces, en la cara anterior y borde inferior de la 12ª costilla, y en las apófisis costiformes de las 4 primeras vértebras lumbares y de los discos intervertebrales que separan estas primeras 4 vértebras lumbares. La porción ilíaca se va a fijar en todo lo que es la fosa ilíaca interna de los huesos coxales, en el labio interno de la cresta, y también en las dos espinas ilíacas. Acá nos alcanzan a ver bien, acá las dos espinas ilíacas del hueso coxal, es decir, la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Entonces esa es toda la fijación de este músculo ilíaco. Entonces en toda la fosa ilíaca interna, en el labio interno de la cresta ilíaca, en las dos espinas ilíacas anterior superior y anterior inferior del hueso coxal. Las dos porciones, es decir, la porción psoas y la porción ilíaca, van a ir a terminar en un único tendón que va a ir a terminar en el trocánter menor del fémur. Trocánter menor del fémur. Entonces, en el trocánter menor del fémur terminan las dos porciones, el psoas y el ilíaco, o también el músculo psoas ilíaco. ¿Qué función tiene el psoas ilíaco? Es flexor y estabilizador de la cadera. Ahí tenemos de nuevo el psoas, y en este caso está esquemático, y aquí el último que nos queda para ver es el psoas menor. El psoas menor, como ustedes ven, es un músculo que va a presentar, digamos, su inserción va a estar, está por dentro, es un pequeño fascículo que se encuentra por dentro del psoas mayor. Es un músculo que está presente en aproximadamente el 50% de las personas, es decir, en la mitad de las personas no tienen el psoas menor, solamente tienen el psoas mayor, y se va a fijar en la cara anterolateral de la 12ª vértebra torácica y las dos primeras vértebras lumbares. Entonces, de la 12ª torácica y las dos primeras, la primera o las dos primeras vértebras lumbares. Ahí se fijan parte de lo que es el psoas menor. Y luego va a ir a terminar distalmente en la eminencia iliopectínea,
que se encuentra sobre el borde anterior del hueso coxal. Entonces, en el borde anterior del hueso coxal tenemos una saliencia ósea que se llama eminencia iliopectinia, y ahí va a terminar entonces el psoas menor. Entonces, el psoas menor, como les digo, es un músculo pequeño que está por dentro del psoas mayor, no está en todas las personas, 50% no lo tiene, y se fija arriba, como les digo, en la cara anterolateral de la 12ª vértebra torácica y en las dos primeras vértebras lumbares. Y de ahí se dirige hacia abajo y termina en la eminencia iliopectinia del borde anterior del coxal. ¿Qué función tiene este músculo? Es flexor también y estabilizador de la cadera, es decir, tiene la misma función que el músculo, digamos, que el psoas mayor. Bueno, con esto hemos terminado también de hacer un estudio de lo que son los músculos del dorso, o sea, los músculos de la región posterior del tronco en sus distintos planos, especialmente en lo que es el plano superficial y el plano intermedio. Recuerden que el plano profundo solamente los mencionamos por grupos. Y hacemos sí un estudio un poquito más detallado de los músculos suboccipitales en el sentido de describir el triángulo suboccipital para ubicar a la arteria vertebral.